Nos acompañan hoy de nuevo en el estudio José Lasaga Medina y Antonio García Santes Mases, pero en esta ocasión para hablar sobre la vida y la obra del jurista, filósofo e historiador de las ideas políticas Luis Díez del Corral. Y lo hacen al hilo de una biografía intelectual que le ha dedicado Juan Antonio González Márquez, titulada Europa y España en el pensamiento de Luis Díez del Corral, y también del comentario que sobre este libro se ha publicado recientemente en Revista de Occidente. Como ya saben nuestros oyentes habituales, José Lasaga Medina es profesor de Filosofía en la UNED y Antonio García Santes Mases es catedrático de Filosofía Política también en la UNED. Buenos días. Tenemos hoy con nosotros también al profesor José Lasaga, y así como el otro día hablamos de un número de la revista Bajo Palabra de homenaje a Antonio Rey de Huéscar, hoy queríamos comentar la aparición de un libro al que ha dedicado un estudio muy profundo en la Revista de Occidente José Ortega, y es un libro de Juan Antonio González Márquez, Europa y España en el pensamiento de Luis Díez del Corral, que si tenemos oportunidad pues nos gustaría seguir profundizando en el libro en otros programas con la presencia del autor, si logramos que por fin pueda encajar en algún viaje a Madrid, pero que, hombre, no queríamos dejar pasar la oportunidad, ya que el profesor Lasaga se ha referido al libro, de que nuestros oyentes conozcan este libro, porque realmente pues hay pocos estudios tan profundos sobre el pensamiento de Díez del Corral, y no cabe duda que Luis Díez del Corral, pues desde su cátedra de Historia de las Ideas Políticas en la Facultad de Políticas, ha marcado a muchos historiadores posteriores, como Carmen Iglesias y como otros, que también estuvo en nuestro programa hace unos años, Carmen Iglesias, y bueno, pues sí que nos interesaba ver un poco cómo es la evolución del pensamiento de Díez del Corral. ¿Cuál sería la primera imagen sobre Díez del Corral que tú te dirías a partir de la lectura del libro? Bueno, yo la imagen que ofrecería a partir de este, yo creo efectivamente un magnífico trabajo de investigación que pone al día la trayectoria de Luis Díez del Corral, un tanto olvidada, es que Luis Díez del Corral es uno de los historiadores de las ideas, o uno de los historiadores del pensamiento político español de más interés, ¿no? En lo que podríamos llamar la primera generación posterior a la Guerra Civil, ¿no? Él nace en 1911, si no me equivoco, sí, en 1911. Rodríguez Huesca, por referirnos a él, que hemos hablado en otro programa, es del 12, Marías es del 14, Garagorri es un poco posterior, del 16. Esta promoción de estudiosos de alguna forma quedan marcados por la impronta, no solo la impronta ya de Ortega y de la Escuela de Madrid, es decir, de Ortega, de Zubiri, sino también por los lingüistas, por los historiadores, es decir, la Escuela de don Ramón Menéndez Pidal, etcétera, ¿no? Entonces, esos grandes profesores y esos grandes investigadores de los últimos años de la Edad de Plata forman a una primera generación de gente valiosísima, solo que, claro, la quiebra de la Guerra Civil hace que eso efectivamente no se consolide en instituciones que han llegado a nosotros en continuidad, sino que queden más o menos aislados, trabajando por su cuenta y riesgo, aunque en el caso de Luis Díez del Corral, en función de su trayectoria personal, era un hombre, la familia era de derechas, el padre fue, por lo visto, fusilado en el Madrid de los primeros días de la Guerra Civil, y él mismo tuvo que estar refugiado en la embajada chilena por razones que yo ignoro. Entonces, ese tipo de trayectoria hace que cuando termine la Guerra Civil, evidentemente, a Díez del Corral se le ofrezcan, en función también de su valía, se le ofrezcan lugares de espacios de responsabilidad. Con muy poca edad es ya catedrático, muy pocos años es catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas, y también se vincula al Instituto de Ciencias Políticas, ¿no? Al Instituto de Estudios Políticos. El Instituto de Estudios Políticos, exactamente. Entonces hace ahí su carrera académica, aparte de su carrera como letrado del Consejo de Estado. Letrado del Consejo de Estado. Bueno, ahí hay una cosa de interés, digamos, de las... y él creo que lo trabaja, Juan Antonio González Márquez, lo trabaja en el libro, ¿no? Porque además hay una correspondencia muy importante, no conocida, sí, con
Ramón Carande, de muchos artículos. Después él recoge textos que no estaban recogidos en las obras completas, por ejemplo, escritos que tenía Díez del Corral del año 40, cuando esté en la etapa más vinculada al falangismo. Entonces ahí hay un punto interesante, ¿no?, de cómo él trata de, yo creo que a esto le dedica muchas páginas, González Márquez, trata de investigar el siglo XIX español y trata a partir de ahí de investigar las grandes figuras que hay, de Donoso Cortés, etcétera, pero sobre todo la figura de Cánovas. Entonces aquí tiene esto interés en relación al tema de Ortega, porque Ortega, como sabemos, en el prólogo para franceses de la Rebelión de las Masas, él había dicho, hombre, el que quiera encontrar, podrá encontrar estudiando a los doctrinarios franceses una enorme cantidad de pensamientos, una cantidad enorme de hallazgos que han sido poco reconocidos por la historiografía más convencional, ¿no? Entonces, Díez de Corral dice que no, que él no había conocido esto porque era un texto que estaba en la edición francesa, que le llegó después por un amigo, pero que él sí se metió en este tema, que él envió el libro a Ortega, que él, y Ortega se lo elogió, que después cuando Ortega comienza a venir a finales de los 40 tenían algún tipo de seminario conjunto, algún tipo de reunión donde hablaban de estos problemas. Entonces ahí hay un tema interesante, ¿no?, que es un poco cómo interpretar el 19 español y cómo lo había interpretado la generación de Ortega, la generación del 14. Entonces, evidentemente, la generación de Ortega, la generación del 14, pero sobre todo el líder intelectual de la generación, que era Ortega, hasta por lo menos los años 30, que ya ahí aquello es mucho más discutible porque emerge la figura de Azaña en el mundo de la República, pero hasta ese momento no. Bueno, pues había sido enormemente crítico con la España de la Restauración. La gran fantasmagoría, la España de la Restauración, el pequeño diablo que es el partido de Sagasta, la domesticación de la oposición, porque en la vivencia que ellos tenían, evidentemente, hay algo que está fuera del régimen de la Restauración, que era, por un lado, el movimiento obrero organizado, que ellos veían que tenía una enorme fuerza para la generación del 14, sobre todo después de la Semana Trágica en 1909. Estaban fuera el nacionalismo catalán, estaba fuera el nacionalismo vasco, que es a lo que se va a dedicar Ortega, al hablar de España invertebrada, y naturalmente estaban fuera los intelectuales, que intentan hacer el esfuerzo de modernizar la monarquía y no lo logran. Pero claro, esto es posterior, digamos. Entonces, es la vivencia que ellos tienen y naturalmente es posterior porque Cánovas ha sido ya asesinado, ya ha desaparecido, me parece que es en el año 97 o 98. Entonces, claro, Díez del Corral intenta recuperar, entonces sí tiene interés en el sentido del momento, el año 45, de alguna forma, por lo que vemos que es de donde está el gran hallazgo de la investigación, que él lo mantiene años después, todavía cuando habla con Carande, antes de entrar en la Academia de la Historia, le va dando datos de su biografía de cara a que el otro prepare el discurso de ingreso, le dice, no, si es que de alguna forma mi interés también venía por si ahí se podía encontrar una fórmula para salir de lo que había sido la situación después de la Guerra Mundial. Hombre, ya se veía que el régimen de Franco vinculaba a Mussolini, vinculaba a Hitler, quedaba entre las potencias que habían sido derrotadas en la Guerra Mundial. Y entonces, de alguna forma, es verdad que se comienza a hablar ya en aquel momento de si hay una salida, cómo podía ser. Bueno, pues pensemos en el manifiesto de Lausanne del año 44, todas las cosas que ocurrían en toda la monarquía. Entonces, él ahí intenta recuperar una figura que es la figura de Cánovas. ¿Cómo ves tú esta recuperación y ese tipo de liberalismo? Yo no soy precisamente experto en este terreno. De todas maneras, yo creo que efectivamente... lo primero es que Luis Díez del Corral escribe a la sombra de la guerra civil. Ese sería para mí el dato esencial. Y en segundo lugar, no está de acuerdo con la solución, es decir, no está de acuerdo con cómo se ha planteado la salida de la guerra. Es decir, no está de acuerdo con el franquismo ni con el tipo de esas especies de equilibrios raros entre lo falangista, lo católico y lo militar, ¿no? Que vendría a ser algo así como la amalgama esa que llamaban el movimiento nacional, ¿no? Entonces, desde muy pronto, aunque él se vincula intelectualmente al grupo del Escorial, y en ese sentido es, una vez más,
podemos citar a Santos Juliá, el oxímoron de falangistas liberales, ¿no? A pesar de que él se vincula, él muy pronto hace sus operaciones de lectura, de interpretación de la historia de España y su lectura cuando se vuelve, porque hay que recordar una cosa, se va a los doctrinarios españoles como Donoso, pero los lee a la luz de los doctrinarios franceses, desde el primer momento. Especialmente el doctrinario con el que él se va a identificar más. Quizás conviene recordar que el último libro que publica, y además que publica con gran pasión y tiene ya muchísimos años, que ha sido la teoría de su vida, está dedicado a Tocqueville, que es, digamos, el doctrinario que a él le interesa más. Un doctrinario, por tanto, que es genuinamente liberal y demócrata simultáneamente, no más liberal que demócrata o al revés, ¿no? Entonces, sí conviene tener en cuenta que, a diferencia de los falangistas del Escorial, él no está leyendo a los doctrinarios o a Ortega, etcétera, para ver qué es lo que hay de valor en estos señores, qué es lo que hay de valor en Machado, qué es lo que hay de valor en Juan Ramón, para aprovecharlo para nuestros ideales falangistas. No, él está leyendo, está interpretando la historia de España, está leyendo a los doctrinarios, efectivamente, buscando una salida liberal para el régimen de Franco. Entonces, con todas las limitaciones que queramos ponerle, pero así lo interpreto yo, ¿eh? Bueno, es discutible. Sin duda. Es discutible porque, digo por lo siguiente, bueno, primero habría que situar también los momentos, ¿no? Los momentos. Y ahí otro de los hallazgos del libro, porque claro, si uno tienen que haber gente, el hombre ha investigado, por ejemplo, nos relata en una nota muy larga todo el escrito de Laín sobre el libro. O sea, entre los comentarios al libro, que claro, es un texto del año 45, año 46, donde Laín hace toda la reflexión sobre el libro que acaba de aparecer y donde, bueno, pues después de los elogios, de la profundidad y tal, va marcando su posición de cómo había sido el desgarramiento de las dos Españas frente a la fórmula de conciliación que intenta Cánovas, ¿no? Probablemente está pues en lo que va a ser después España como problema, lo que va a ser en él. Entonces yo creo que ahí vamos a ver, es que habría que intentar situar los momentos, ¿no? Pero probablemente en las figuras, por ejemplo, como Ridruejo, sería el caso más claro, ¿no? Ridruejo, y eso aparece mucho en el libro Escrito en España, el libro que ha editado el Centro de Estudios Constitucionales con un estudio previo pues muy bien hecho de Jordi Gracia, muy profundo de Jordi Gracia, ¿no? Entonces, claro, quizá por el contacto con los estudiantes, por el contacto del 56, por convivir en la propia cárcel, por la experiencia continuamente de decir, bueno, pues cómo es que ellos habían estado de jóvenes en la Falange. Claro que es lo que le preguntaban los estudiantes. Pero usted, ¿cómo estuvo en la Falange? No sé si le llamarían de usted o de tú. Dionisio, ¿cómo estuviste? O don Dionisio, no sé cómo le llamarían. Pero vamos, ¿cómo era aquello? Entonces, claro, tenía que explicar. Y entonces, claro, ahí la figura que ayudaba a interpretar la España que ellos habían vivido de jóvenes era Ortega. Claro, el que les ayudaba a ellos a explicar que era una crisis que venía desde tiempo, que era una crisis que ellos habían vivido leyendo España invertebrada, o leyendo la rebelión de las masas, o leyendo la crisis del régimen de la Restauración. Y entonces, claro, es verdad que la fórmula que pues muchos de ellos van a hacer de cuando son jóvenes, desde Ledesma Ramos hasta Primo de Rivera, es la fórmula de superar el liberalismo en las soluciones de fuerza, que entonces en aquel momento era el fascismo. Pero no cabe duda que era lo que ellos habían vivido. Entonces lo que ellos vivían era en qué medida en España la monarquía, no, bueno, pues en el fondo es muy orteguiana la posición. O sea, cuando Ortega dice, ¿qué es el particularismo? Bueno, mire, ustedes están asustados porque Cataluña es particularista. Claro. Porque dicen, no, oiga, si España cada particularista es todo. La corona es particularista. La primera. Los partidos, los sindicatos, claro, la iglesia. Todo la iglesia. Entonces, claro, es cuando, y ya cuando hace el golpe Primo de Rivera, con el aval, naturalmente, y la inspiración de Alfonso XIII, pues ya es cuando se hace todavía más particularista. Por tanto, era una vivencia de ellos muy de piel y les quedaba lo otro como algo que quedaba muy atrás. Y entonces yo creo que ahí hay un punto que hace que, efectivamente, y esto me hace pensar algo que es significativo, ¿no?, en relación a la figura de Díaz del Corral. Y entre estas cosas que organiza la Fundación March, organizan conversaciones, ¿no? Entonces hay una conversación entre Santos Juliá y Álvarez Junco. Entonces Santos Juliá le va interrogando de cómo había sido su evolución y tal. Entonces, pues Álvarez Junco hace toda la
la reflexión sobre el impacto de una figura como Díez del Corral, la historia del pensamiento, Maraval, Díez de Correda. Pero entonces le dice Santos, bueno, pero entonces en clase nunca se hablaba del siglo XX, la guerra civil, y dice nunca. No me extraña, no lo sabía, pero no me extraña. Entonces, claro, ahí hay una perspectiva que es cuando yo te decía antes de entrar, que es preorteguiana, aunque sea solo por el hecho de que como no me quiero encarar con lo que ha ocurrido en el siglo XX, como elemento de reflexión, que le pasó también a José Antonio Maraval, entonces me voy antes, a cómo es el Estado, claro, la mentalidad él regresa, social. digámoslo así, a la monarquía, a los Exacto. de la monarquía. Entonces, claro, en un sentido era muy atractivo para los estudiantes que empezaban, porque oían hablar de Tocqueville, oían hablar de tal, veían... Pero claro, desde el punto de vista de lo que es la lectura más directa, decir, bueno, pero ¿cómo se llegó al drama de los años 30? Claro, dice, no, si esto no llegábamos nunca. Claro. Es decir, yo cuando hice la oposición a cátedra, tenía en el tribunal a Carmen Iglesias, ella también dijo lo mismo. Dice, no, si de todo lo que has hablado, dijo allí, de Ortega y de la crisis de Ortega y la crisis del liberalismo, pero de esto en clase no hablaba nunca. Fíjate, los temas que le interesan, él cuando ha escrito Díez del Corral sobre Ortega, ha elegido temas muy peculiares. Uno de ellos, que recuerdo ahora, es la cultura clásica en Ortega. O sea, y el otro tiene otro texto y también es otro motivo completamente, digamos, como lateral, ¿no? ¿Qué indicaría esto? Indicaría efectivamente que Luis Díez del Corral, después de ese primer texto sobre Cánovas y los doctrinarios españoles, decide, por las razones que sea, primero ocuparse. Yo diría que los dos grandes temas que atraviesan su obra son: se va a Europa. Yo creo que su gran libro, el gran libro que quedará de Díez del Corral, es justamente El rapto de Europa, que es un libro extraordinariamente bien escrito, que aporta cantidad de materiales, que cruza cantidad de información, que efectivamente da una semblanza de Europa, de la Europa de los años 40 y 50, en donde efectivamente Luis Díez del Corral consigue, digamos, eso, algo así como: esto es al día de hoy Europa, ¿no? Y esta es posiblemente el futuro poco venturoso que le aguarda. Bien, ¿qué hace después? Curiosamente se va a la España de los Austrias, y entonces durante gran parte de su obra se dedica a estudiar con cierta minucia qué cosa tan rara fue, y casi la expresión es del propio del Corral, qué cosa tan rara fue la monarquía católica de los Austrias. Leyendo entre líneas, yo diría que ahí Luis Díez del Corral está más preocupado de lo que parece por el presente histórico de España, pero desde luego nunca saca las conclusiones que se podrían sacar de ese carácter débil y difuso que él mismo ve, símbolos débiles. La monarquía podía ser la dueña del mundo, pero en cambio la simbología de la monarquía, que es una cosa a la que le dedica un estudio extraordinariamente minucioso y extraordinariamente interesante, la simbología de la monarquía era salvo... Llega a la conclusión de que solo hay un símbolo que represente realmente a la monarquía, el toisón de oro, y no hay más. Y entonces dice, pero mire usted, caiga usted en la cuenta que el toisón de oro es el símbolo del Ducado de Borgoña. ¿Cómo puede ser que el símbolo acuñado en el Ducado de Borgoña en el siglo, no sé si XII o XIII, sea lo que representa, o quizás antes, XI o XII, sea lo que representa a la monarquía española? Y dice, pues mire usted, esto es lo que hay. Y también se adentra en un tema colateral, efectivamente, en el sentido de Ortega, pero bueno, que en Ortega también le dio muchas vueltas, que el tema de la pintura. Sí. Porque, claro, ahí la figura de Velázquez y la figura de Goya. ¿Cómo ves tú eso? Pues, sobre todo la figura de Velázquez, si no recuerdo mal, el título del libro de Velázquez es Velázquez y la monarquía hispánica. Y entonces, efectivamente, aparte de que él estudia muy detenidamente la biografía de Velázquez en relación con Felipe IV, las relaciones de amistad que les unió, cómo Velázquez no era solo el pintor de cámara, sino que era también el, digámoslo así, el marchante, es decir, la persona que iba a ver cuadros y le compraba cuadros a la Casa Real, ¿no? Entonces, en ese sentido, Díez del Corral hace una interpretación que trasciende un poco las anécdotas en las que se basa y que conoce muy bien, para reflejar un poco el hecho de que la pintura de Velázquez y los motivos que le encargaba el rey a pintar
era algo así como la búsqueda de una identidad de la propia Casa Real. Dónde colgaban los cuadros, cómo se mandaban los cuadros, a veces a las cancillerías, etcétera, etcétera. Y entonces viene a decir que, curiosamente, la pintura de Velázquez representó en ese momento algo así como la identidad de la casa. ¿Y Goya frente a eso? Porque claro, en Ortega sí que hay un interés claro por Goya en muchos momentos. Sí, pero Goya le interesa, yo diría que como personaje histórico. Claro, claro. Le interesa como pero personaje histórico. Pero es que es curioso histórico. por alguien que después se va a dedicar a estudiar el impacto de la Revolución Francesa, lo que ocurre, el papel de Fernando VII, cómo eso todo, el tipo de liberalismo que en España, por la idea de que sí puede haber un punto intermedio o no, si eso puede funcionar. Claro, porque Goya sí mostraría mucho más el encontronazo, ¿no? Como personaje. Sí, que empieza siendo un pintor de cámara de Carlos IV y termina en el exilio, ¿no? Termina acusado de afrancesado, ¿no? Y otro tema que dio muchas vueltas a los exiliados y que, por ejemplo, en el otro trabajo que comentábamos el otro día, Futsi, claro, pues hace referencia, ¿no?, a lo que había sido en el exilio ese debate de Américo Castro, de Sánchez Albornoz. Toda esa cosa que influye tanto, la idea de en qué medida hubo tres culturas, la cristiana, la judía, la musulmana, cuál es el tipo de monarquía que se crea, la fusión de poder político, poder espiritual, ¿cómo lo trata Díez del Corral eso? Hasta donde yo recuerdo ahora, yo creo que él no entra en esas... Él hace más historia de las ideas políticas. Y entonces yo diría que su horizonte son las instituciones. Yo creo que su formación de abogado, yo creo que él lo dice en esas notas memorialísticas que le escribe a Ramón Carande. Es decir, que su formación jurídica, su formación como letrado, no la separa nunca de su formación como historiador. Y entonces, en ese sentido, claro, a él le interesan casi tanto o más que las ideas, las instituciones. Pero claro, es que es curioso esto por una razón. Porque, claro, ese tema, que es el que le saca Laín al comentar el libro, curiosamente ya es una obsesión de Laín ya en el 45-46. En el fondo, no me extraña que después le influyera tanto Américo Castro. Porque, claro, es la idea de que no, de que en España hay un elemento que viene de cómo se ha construido, casi le llega a situar como un elemento de intransigencia, de incapacidad de respetar al otro, de cultura de exterminio, que viene por cómo se hace la unificación político-religiosa, mucho más la tesis de Américo Castro. Por eso es algo que en él le influyó siempre, ¿no?, a Laín. Y en ese punto hay una diferencia, claro, caracterizada. Pero yo no quería, antes de terminar, dejar de ver este momento, de donde a mí, claro, me parece que aquí es una definición que, claro, es donde yo, como lector de Ortega, en ese punto me revelo, que es cuando dice: la restauración, dirá Ortega y Gasset, fue un panorama de fantasmas y Cánovas, el gran empresario de la fantasmagoría. El Partido Conservador y Cánovas, haciendo de buen Dios, construye, fabrica Partido Liberal domesticado, una especie de buen diablo, de pobre diablo, se complece este cuadro paradisiaco. Termina la cita de Ortega. Desgraciadamente, tú fíjate la frase como es, que refleja lo que era, cómo se había vivido. Desgraciadamente el tiempo ha quitado ya a tales palabras el tono irónico con que fueron pronunciadas en 1914, formalizando y sublimándose la imagen con tan tristes experiencias como las vividas, cuando tras insensatas invocaciones se nos apareció el diablo de verdad. Es que es una frase, claro, muy de la idea de ellos, o sea, muy de la idea de ellos de decir, tanto criticamos y, hombre, dentro de todo, en la etapa de Cánovas, hubo años de paz, este hombre logró, no hubo los encontronazos, no hubo los pronunciamientos militares, todavía se logró por lo menos unos años donde ello ocurriera, porque claro, unos ya le dan la restauración hasta el 23, pero claro, Cánovas propiamente no, porque claro, Cánovas es asesinado, como dije el otro día, no sé si es en el 1897 o 98, no me acuerdo, pero ya en ese momento, y ya claro, o sea, eso ya es posterior, ya viene el problema de Maura, viene otro problema. Sí. Pero esta frase no me digas que refleja toda una época. El diablo de verdad. El diablo de verdad, es decir, la guerra civil. Claro. O sea que la polarización que se da, lo que eso significa, el tema de la guerra civil. Porque claro, la frase, bien sabemos hoy que dice,
no es de los menores méritos de Cánovas el de haber sido hábil exorcista junto a ese otro de gran empresario servido por el enorme talento que Ortega le reconoce. Pocos montajes políticos llevan tan impreso el sello de un hombre como el de la Restauración española, de un hombre que acertó a sustraer su persona de su obra, insuflando en ella vida propia. Aunque los historiadores no sean, digamos, deterministas en sentido fuerte, los historiadores, para hacer buena historia, están obligados a establecer conexiones y continuidades. Entonces, ¿cuál es la conexión esencial que se hace en la primera mitad del siglo XX? La crisis del 98, la crisis del 14, lo incómodos que se sentían los intelectuales, con lo bien que iba todo, pero los intelectuales, venga, dar la lata. Y luego llega la guerra civil. ¿De quién es la guerra civil? De las críticas de los intelectuales. Bueno, eso no es así, José María ¿no? Marcos, Claro, entre otros. Claro, pero eso es demasiado elemental, eso es demasiado obvio. ¿Por qué? Porque pudo no haber pasado la guerra civil. Claro, Es decir, no ese pequeño detalle convendría tenerlo en cuenta. Entonces, cuando Ortega en el 14 está haciendo la crítica a la Restauración, no quiere destruir la Restauración. El propio Ortega termina Vieja Nueva Política diciendo, vamos a hacer con lealtad la experiencia de la monarquía. Lo que quiere es que las instituciones políticas liberalicen un poco y le den a la sociedad civil un poco de chance, especialmente a la sociedad civil secular. Porque el problema que tenía España, y que al parecer sigue teniendo hoy en día, es que gran parte de la opinión pública, especialmente en los mundos académicos e intelectuales, están vinculados a ciertos monopolios de la Iglesia Católica. Entonces, entonces hemos logrado Ortega que al final salga vibrante la fidelidad orteguiana del profesor Lasaga, más allá de una cosa otra. Por eso, además de recomendar el libro de Juan Antonio González Márquez, España y Europa en el pensamiento de Luis Díaz de Corral, desde aquí mismo, por si nos oye, le invitamos a que venga a poder seguir reflexionando sobre su libro en esta revista de filosofía, que estaría encantada de poder recibir y poder seguir comentando una investigación de esta densidad, de esta complejidad y de este rigor como la que él ha realizado. Bueno, pues muchas gracias al profesor Lasaga por su presencia. Gracias a la Media, a ti por tu invitación.